La explosión de candidatos presidenciales. ¿Democracia o democraterismo? El proceso electoral tendiente a escoger al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo constitucional, que debe surtirse a partir de agosto del 2026, se ha iniciado desde hace ya varios meses con la presentación y agitación de distintos nombres que han expresado sus propósitos de querer asumir la condición de primer magistrado de la nación, como solía denominarse anteriormente la dignidad presidencial. Lo visto hasta ahora configura un proceso atípico en las democracias, pues, aunque parezca inverosímil, se registran aproximadamente 75, entre comillas, titanes que, por autoestimarse doctos en probidad y conocimientos, se proclaman como mesías o predestinados, como los virtuosos de la Grecia antigua, valga decir, los llamados a regentar la sociedad colombiana. Y es entonces cuando nos resulta válido e inquietante preguntarnos cuál la lectura o interpretación que frente a la democracia puede tener este fenómeno, denominado periodísticamente como de explosión de candidatos presidenciales. Desde luego, el análisis no puede omitir un punto de vista inicial: la regulación constitucional del tema. En efecto, al tenor de la Carta Fundamental, solo se exigen 3 condiciones genéricas para ser presidente de la República, a saber, colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años de edad. Naturalmente, la preceptiva es coherente con el principio fundamental de la democracia participativa que inspira a la Constitución. Pensar ahora, como otrora acontecía en las viejas normas supremas, en exigir requisitos específicos o calificantes sería sustancialmente contradictorio con el enunciado de la democracia participativa y con la máxima de los derechos políticos en cuanto contemplan la posibilidad ciudadana de ser elegido, precepto más que válido tratándose de cargos de naturaleza eminentemente política. Para no ir más atrás, la vieja Constitución de 1886, que rigió hasta 1991, contemplaba en su artículo 115, para ser elegido presidente, las mismas condiciones que para ser senador y, a su vez, para esta dignidad, artículo 94, precisaba un conjunto de calidades o de condiciones específicas, como haber sido presidente, designado, miembro del Congreso, ministro, embajador, gobernador, magistrado de las altas cortes, procurador o contralor general, o haber ejercido la cátedra universitaria o profesión con título universitario por no menos de 5 años. En términos de participación política, la presencia de tantos candidatos es beneficiosa para nuestra democracia y contribuye a su consolidación. Ahondando un poco en esta misma visión, un alto número de candidatos presidenciales, como el que hoy conocemos, 75, podría indicarnos que Colombia es una sociedad abierta, democrática, pues posibilita la pluralidad de voces políticas, lo que es lo mismo que este es un sistema sin restricciones en el que bien pueden competir todas las ideologías, los sectores sociales y políticos, las opciones e intereses diversos, en general, todas las corrientes del intelecto, lo cual es un rasgo esencial de la noción de democracia. Ahora bien, si el tema lo repasamos en una perspectiva más reflexiva o analítica, no necesariamente el elevado número de aspirantes presidenciales nos traduce democracia directa o participativa, democracia fuerte o sólida, pues se evidencian por igual factores adversos o negativos. Ciertamente, tal inflación de candidatos puede terminar generando una representación no real del ciudadano, dado que conduce a una fragmentación del voto que finalmente diluye las pretensiones del elector. Además, este fenómeno se evidencia con notoriedad en sociedades con mercado electoral inestable y pocos protagonismos políticos. Pensar que el exceso de candidatos es reflejo de una vitalidad democrática es un gran equívoco, pues lo que en verdad traduce es una fragmentación del sistema político, sin proyectos claros, con ausencia de filtros éticos y programáticos, amén de un populismo personal de bajo costo que solo procura réditos mediáticos o sociales, económicos o políticos, con omisión de un proyecto real de país en el futuro. Son candidatos que quieren posar de auténticos por lo grotesco de sus expresiones y de sus ademanes, confundiendo la originalidad con lo bufón. Ahora bien, el aluvión de aspirantes conduce a un gobernante elegido con votación profundamente atomizada, tornándolo políticamente débil, lo que hace inestable y frágil su acción gubernativa, ya que se va a ver desdibujada o torpedada por la presión de los otros tantos sectores. Claro, podría deducirse que en la segunda vuelta las opciones políticas se unifican, pero no es menos cierto que generalmente esas segundas rondas
provocan acuerdos meramente coyunturales, emocionales, pactos de repartición burocrática, sin que trascienda el contenido programático o filosófico político, por lo cual el gobernante elegido continúa siendo frágil políticamente. De otra parte, cuando el sistema político está capturado por la élite o grupos de poder dominantes, o funciona por la presión que la corrupción política le impone, o por la dinámica del clientelismo, la cantidad de candidatos es apenas fachada de democracia, pues en su gran generalidad resultan ser instrumentos manipulados por esos intereses. Tantos candidatos, irrigados en los espacios de opinión y sobrecargando las redes sociales, llevan sin duda alguna a confusión electoral al gran grueso de los ciudadanos, que termina escogiendo improvisados discursos o no acertando en lo que en realidad anhela, o asumiendo actitudes escépticas que conducen al abstencionismo electoral y que terminan incrementando la polarización y la radicalización política experimentada en los últimos años. Podemos concluir que tener muchos candidatos es formalmente un signo de apertura política, pero no necesariamente garantía de democracia de calidad y estabilidad. En la democracia colombiana lo esencial no es cuántos nombres compiten por la aspiración presidencial, sino cómo se eligen, cuál la calidad del debate político y cómo se financian, aspectos todos de los cuales se puede inferir si representan objetiva y auténticamente al pueblo y que tanto actúan consultando la justicia y el bien común. Estimamos que el exceso de candidatos, en su mayoría sombríos, cuando no aparecidos extravagantes, es un fenómeno propio del democraterismo, en donde se pretende valorar con mayor énfasis la oferta de candidatos que el contenido político de sus dispersas propuestas. Tal situación parece darle la razón al filósofo Rancière cuando afirma que en las democracias el poder se legitima solo por la forma, aunque no exprese necesariamente el interés ciudadano. Hablamos de democraterismo político porque en nuestro entender se exagera o sublimiza el ideal democrático al estimar que la cantidad en demasía de candidatos valida la democracia y no, como lo es cierta y objetivamente, la calidad de sus propuestas o proyectos, así como la fuerza política para su real ejecución.